Vamos a ver las enfermedades congénitas del riñón. Primero vamos a recordar un poco la embriología. Tenemos los pronéfros, los mesónefros y los metanéfros. Los pronéfros empiezan en la semana 4 al inicio y al final ya se degeneran completamente. Los mesónefros empiezan en la quinta semana, van a desaparecer como al tercer mes y estos sí son riñones así transitorios. Empieza con un túbulo, se dilata, forma la cápsula de Baumann. Estos mesónefros se van a llegar, se van a fusionar con, bueno, llegan a los ductos de Wolf, que también los ductos de Wolf vienen del mesodermo. Los ductos de Wolf en la mujer se van a degenerar, en el hombre se van a quedar como la vesícula seminal, los ductos eyaculadores, el vas deferens y el epididio. También los ductos de Wolf se van a fusionar con la membrana cloaca y así, pero luego lo vemos. Y ya se van a degenerar estos mesónefros, así como en el tercer mes. Al final del túbulo del mesónefro se va a quedar lo que va a ser el brote uretérico que los metanefros van a utilizar. El metanefro va a tener el blastema y el brote uretérico que viene de aquí, de la parte final del mesónefro, del caudal end. Este va a ser el brote uretérico o divertículo metanéfrico. Y este también se llama mesénquima metanéfrico. Entonces, el brote uretérico va a llegar al blastema y va a inducir la diferenciación del blastema hacia glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Y el brote uretérico se diferencia, o sea, luego van a haber señales entre estos dos. Este se diferencia en ductos colectores, en cálices mayores y menores, en la pelvis y en los ureteros. Ok, entonces vamos a ver primero lo que pasa cuando tenemos disfunción de un riñón. Empezamos con la agenesia renal unilateral. En la agenesia renal, el brote uretérico no se desarrolla, entonces pues no va a haber nada de riñón, no vamos a tener ni lo que se desarrolla del brote uretérico ni lo del blastema, porque el brote uretérico no induce la diferenciación del blastema. Entonces no hay riñón. Y el otro riñón compensa pues así aumentando la filtración glomerular y finalmente este riñón pues va a tener hidronefrosis. Bueno, primero hipertrofia y luego ya daño renal. Pero bueno, el daño renal sí lo puede tener, lo más común es que no le pase nada, que sea una condición asintomática, nada más que con el riñón hipertrofiado, el riñón que sí tuvo. Si es bilateral, generalmente es fatal, se diagnostica con el ultrasonido como oligohidramnios, porque no va a tener riñones que estén haciendo orina, entonces como oligohidramnios en el ultrasonido. El siguiente va a ser el, el túbulo o el sistema colector doplex, o sea, de doble. Esto es cuando el brote uretérico se bifurca antes de llegar al blastema. Entonces resulta en dos ureteros. En todo el sistema, todo lo que ven aquí puede resultar doble, principalmente los ureteros. Entonces, dobles ureteros en el riñón en donde pues pasó esto. También esto puede pasar en los dos riñones, entonces habría, por ejemplo, habría 4 ureteros. Esto predispone a
reflujo, reflujo vesicoureteral, a infecciones, IBUS, y a obstrucción. La siguiente va a ser la enfermedad displásica multiquística. Esto va a ser porque el blastema no se diferencia, o sea, el bulbo uretérico falla para diferenciar al blastema. Entonces, en esta tenemos falla, diferenciación, blastema. Y esto resulta en quistes y quistes con tejido conectivo como cartílago, ahí en la médula del riñón y así. Esta va a ser la causa más común de quistes en un niño. Y esta es una condición no heredada. La siguiente va a ser la enfermedad cística medular de riñón. También se llama enfermedad túbulo-intersticial autosómica dominante porque es una enfermedad autosómica dominante, aunque también hay formas autosómicas recesivas, que resulta en quistes en la médula, en la corteza, en los ductos medulares, con fibrosis túbulo intersticial, con atrofia pues ahí de los riñones, de los túbulos y eso. Esta también se puede presentar ya en adultos, entonces también la vamos a tocar en el siguiente video cuando veamos la enfermedad poliquística de riñones. Y la otra va a ser cuando el riñón está, o sea, ya están los riñones, ya están formados, los riñones están en la pelvis y van a subir al abdomen. Cuando suben, tienen que pasar por debajo, de las arterias umbilicales. Si uno de los riñones no puede pasar por debajo de las arterias umbilicales, entonces se queda en un lugar ectópico. El lugar más común va a ser en la pelvis. Esto se llama riñón ectópico. Y generalmente no pasa nada más que si el que los túbulos estén así como tortuosos y dilatados, predispone a pielonefritis, obstrucción, reflujo vesicoureteral. La otra es riñón en herradura. El riñón en herradura va a ser ya una vez que los riñones pasaron por debajo de las arterias umbilicales, mientras están pasando, puede ser que sean como empujados y entonces los riñones, está un riñón, está otro riñón, cuando están pasando pueden ser empujados y los polos se pueden fusionar. Entonces se fusionan los polos y resulta en nada más un riñón en herradura. Y estos se van a quedar atorados cuando estén pasando cerca de la arteria mesentérica inferior, pues se van a quedar atorados. O sea, aquí está la arteria mesentérica inferior, aquí está el riñón en herradura, pues no va a poder pasar, se queda así. De hecho, bueno, aquí puse los polos superiores fusionados, pero también pueden ser los polos inferiores. ¿Sí? Está así, y entonces los polos inferiores se fusionan y ahora sí está el riñón en herradura, así, y no pueden pasar. Entonces, se quedan atorados porque la arteria mesentérica inferior no los deja pasar y entonces pues se quedan ahí. Esto predispone a pielonefritis, reflujo vesicoureteral e infecciones de vías urinarias. Esta se asocia con cromosomopatías,
13, 18 y 21. Bueno, pues porque las otras enfermedades, las otras cromosomopatías en general no producen vida. Y siempre que encontremos un riñón en herradura en ultrasonido, bueno, en una tomografía o así, siempre hay que pensar entonces en síndrome de Turner, porque también esto se asocia a las pacientes que tienen síndrome de Turner. También pues aquí los ureteros y los vasos del riñón, las arterias, sí, van a estar tortuosas, anormales, o sea, también pueden tener otras anormalidades, las arterias que vayan de aquí. Ok, ya riñón en herradura, riñón ectópico. Okay. Ahora todos, bueno, no todos estos, pero por ejemplo, los primeros, o sí, la agenesia renal o así, todo lo que resulte en disminución en la producción de orina, pues esté igual, ¿no? Pues fue bilateral, ¿sí? Si tenemos daño a los riñones, daño a los riñones, o bueno, o sea, que no se hayan hecho los dos riñones o así, en donde tengamos oligodramnios, esto va a llevar a el pulmón no se va a desarrollar bien porque para empezar como la respiración que empieza adentro, bueno, ahí en el útero, ahí tiene el líquido amniótico y eso es lo que respira y lo que saca y así. Entonces esa respiración es lo que va madurando a riñón. Entonces si tenemos oligodramnios vamos a tener hipoplasia pulmonar. Entonces el paciente cuando nazca no nada más va a tener así, o no tiene los riñones y así, va a tener oliguria o no, nada, sino que también va a tener dificultades respiratorias. La otra es, si no tenemos líquido amniótico, pues entonces el útero se va a pegar al feto, todo el feto va a estar ahí, va a ser comprimido por el útero, entonces va a tener anormalidades en la cara, principalmente en la cara y en las extremidades, como puede ser pie equinovaro o hipoplasia de la cara o así. Entonces, es esta secuencia que es primero bueno, lo que pasa con los riñones, luego oligodramnios, hipoplasia pulmonar y la hipoplasia de las extremidades y de la cara o deformidades de así. Esta se llama secuencia de Porter. Y esto lo vamos a ver en cualquier situación que nos produzca oligodramnios. Ya la otra enfermedad que resulta por una anormalidad congénita es las válvulas uretrales posteriores. En esta tenemos, aquí está la vejiga, está la uretra y aquí tenemos unas válvulas que impiden que se regrese la orina, pero si las válvulas llegan a un ángulo distinto o si hay remanentes de la membrana, que eso es lo que pasa, entonces la orina se puede regresar y resulta en reflujo uretral. Esta es la causa más común de reflujo uretral y esta sucede nada más en hombres. Esta se puede diagnosticar con el ultrasonido antes de que el feto nazca, bueno, de que el bebé nazca. Ok, entonces tenemos la enfermedad de las enfermedades que producen disfunción en el riñón, producen la secuencia de Potter. Tenemos la enfermedad de riñón displástico multiquístico, eso es por diferenciación incompleta del blastema, por el brote uretérico no lo diferencia y resulta en quistes y tejido conectivo. Es una enfermedad congénita no heredada. La siguiente es la agenesia renal. Si es bilateral es fatal, si no, en general no pasa nada y hay hipertrofia del otro riñón o del riñón que se desarrolló. Tenemos el sistema colector doble, es porque el brote uretérico se divide antes de entrar al blastema. Y tenemos la enfermedad de medular cística de riñón o enfermedad tubulointestinal autosómica dominante, donde tenemos quistes en la médula, en la corteza, en los ductos medulares y hay fibrosis tubulointestinal. Esta se puede presentar más
en adultos, y esta sí es una enfermedad heredada, autosómica dominante y algunas veces autosómica recesiva. Tenemos el riñón ectópico, que en general no pasa nada, pero puede haber pielonefritis. Eso es porque el riñón no pasó por debajo de las arterias umbilicales, y el riñón en herradura se asocia con síndrome de Turner y cromosomopatías. Es porque los polos se fusionan y entonces se quedan atorados cuando pasan cerca de la arteria mesentérica inferior.